Sucedió un martes. No es una fecha especial, ni un aniversario, ni un cumpleaños, simplemente un martes común y corriente, sin acontecimientos. Recuerdo haber hecho una parada en el camino de regreso a casa para comprar su marca de té favorita, aquella que siempre decía que era muy cara pero en realidad le encantaba. Al entrar por la puerta principal, esperaba lo de siempre, un saludo distraído, quizás una sonrisa fugaz antes de que volviera a lo que capturaba su atención. En lugar de eso, recibí otra cosa. Ella se encontraba sentada en el sofá, con las piernas cruzadas, mirando su teléfono móvil. Ni siquiera levantó la mirada al decirlo. No tienes derecho a mi cariño. Sin previo aviso. Sin rodeos. Simplemente eso. Permanecí allí, sosteniendo la bolsa de la compra como un tonto, intentando asimilar lo que acababa de escuchar. Al principio, ni siquiera me di cuenta de las palabras. Mostraban una actitud fría y distante, como si estuviera simplemente mencionando un hecho. Me equivoqué al pensar de otra manera. Tuve que fingir una risa, pensando que tal vez era una especie de broma. ¿Cómo? Después de suspirar, finalmente dejó su teléfono a un lado y me miró con una expresión que combinaba cansancio e irritación leve. Tu comportamiento da a entender que crees merecer mi atención, mi tiempo, mi cariño, simplemente por estar casados. Sin embargo, tú no lo haces. No tengo ninguna deuda contigo. Experimenté una sensación de algo rompiéndose en mi interior. Ella era mi esposa, la mujer con la que había construido una vida, la mujer por la que había luchado, sacrificado y apoyado en cada momento bueno y malo. Me miraba como si fuera alguien desconocido pidiéndole demasiado. Mi amor, mi lealtad, mi compañía parecían no tener valor alguno. Debería haber sentido enojo. Debería haber reaccionado con firmeza, expresarle cuánto había dado, cuánto había invertido en este matrimonio. Sin embargo, no lo hice. En cambio, simplemente me detuve. Dejó de comunicarse verbalmente. Dejé de hacer el esfuerzo. Perdí interés. En ese instante, me di cuenta de algo doloroso, algo que no se podía negar. Luché por alguien que ya había perdido la esperanza en mí. Fue en ese instante cuando me convertí en un espectro dentro de mi propio matrimonio. Esa noche, no pronuncié ni una sola palabra más. Realicé las acciones mecánicamente, dejé las llaves, coloqué el té en la encimera y subí las escaleras para cambiarme. Sin embargo, en su interior, algo había cambiado. No solo fue lo que expresó, sino la forma en que lo hizo. Distanciado. Sin importar. Era como si fuera simplemente otro mueble al que se había acostumbrado a ver en la casa, sin más ni menos. Mientras estaba acostado junto a ella, observaba el techo, sintiendo la carga de sus palabras oprimiéndome. No tienes derecho a mi cariño. ¿Qué significaba eso en realidad? ¿Llevaba mucho tiempo sintiéndose así? ¿Acaso fui demasiado ciego, demasiado enamorado, demasiado ilusionado para darme cuenta? En cierto momento, me quedé dormido y luego desperté al escuchar su risa. Era suave, casi coqueto, y me llevó un momento darme cuenta de que no me estaba hablando a mí. La pantalla de su teléfono proyectaba una luz tenue sobre las sábanas, mientras sus dedos tecleaban sin parar, y una sonrisa se asomaba en sus labios. No expresé ninguna palabra. Me giré hacia un lado y miré en dirección opuesta a ella. Se convirtió en una rutina. En los días siguientes, dejé de hacer el intento. No le envié mensajes durante el día para ver cómo estaba. No pregunté por su mañana ni si necesitaba que comprara algo de camino a casa. Durante la noche, no me senté a su lado mientras veíamos la televisión. No me acerqué para darle un beso de buenas noches, y ella no pareció darse cuenta. En todo caso, parecía sentir alivio, como si le hubieran quitado un peso de encima. Fue en ese momento cuando me di cuenta. Esto no fue una etapa difícil. No se trató de estrés ni de falta de comunicación. Ya había terminado. Antes de pronunciar esas palabras, ella ya había desconectado por completo. Quizás, solo quizás, existía otra persona. Comencé a prestar atención de formas que nunca antes había considerado. Los mensajes nocturnos, el repentino interés en su aspecto, el modo en que tarareaba para sí misma tras pasar horas en su teléfono. Su alegría era evidente, se sentía más ligera, aunque no era gracias a mí. Aquella noche, me encontraba sentado en la mesa de la cocina, observándola desde el otro lado de la habitación. Una vez más, se encontraba deslizando la pantalla, sonriendo por algo que veía en su dispositivo. Me aclarar la garganta. ¿Vas a quedarte trabajando hasta tarde esta noche? Apenas alzo la vista. Tengo compromisos. Planes. No amplió la información. No proporcionó ninguna explicación. Simplemente, planes. Eso fue todo lo que necesitaba escuchar.
Asentí con calma mientras retrocedía a mi silla. Entendido. Finalmente, me miró entonces, como si percibiera algo distinto en mi tono. Entendido. Le regalé una leve sonrisa. Claro, disfruta. Creo que en ese momento fue cuando se dio cuenta. La ausencia de frustración se refleja en la falta de emoción en mi tono de voz. Después de mucho tiempo, no estaba en una lucha constante por ella. No estaba suplicando por migajas de su cariño. Estaba dejando ir. Esa noche, mientras ella salía por sus compromisos, me quedé en la sala, mirando fijamente mi teléfono. Mis dedos se detuvieron sobre la pantalla, dudando, antes de finalmente tocar el único nombre al que no había contactado en mucho tiempo. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz conocida contestara. Hola, amigo. ¿Cuánto tiempo sin hablar? Exhalé un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Claro que sí. Creo que necesito comenzar de nuevo. De repente, todo comenzó a moverse. Antes, no solía ser una persona callada. Siempre he confiado en la comunicación, en resolver problemas y luchar por lo que es importante. Cuando una persona te demuestra que ya no le importas, las palabras pierden su significado. Aunque nunca lo expresó claramente, mi esposa ya había tomado una decisión. Las noches que se alargaban, sus planes ocultos, su indiferencia, ella me había abandonado mucho antes de que yo considerara dejarla. La única disparidad radicaba en que ella seguía presente físicamente. Pero la situación no durará mucho tiempo. Mientras ella salía para sus supuestos planes nocturnos, yo permanecía en la sala, con el teléfono en la mano, mirando fijamente el contacto al que acababa de llamar. Hacía más de un año que no me ponía en contacto con Owen. Era un viejo amigo, alguien con quien había perdido contacto después de casarme, cuando me vi abrumado intentando mantener todo en orden. Siempre Owen me decía que yo invertía demasiado en una mujer que daba muy poco, pero en aquel entonces me negaba a escuchar. No quería aceptar que había cometido un error. Ahora, con la casa más desolada que nunca, me di cuenta de que él tenía razón. Al contestar el teléfono, se notaba una vacilación en su voz. Hombre, estaba empezando a creer que te habías mudado a otro planeta. Una risa seca escapó de mis labios mientras me pasaba la mano por la cara. Así lo sentí. Un breve momento de silencio. Entonces, se trata de ella, ¿verdad? No fue necesario mencionar su nombre. Estaba al tanto. Era un secreto a voces. Durante mucho tiempo, me esforcé en proteger mi matrimonio, justificando su frialdad, fingiendo que las cosas no eran tan graves como parecían. Sin embargo, Owen siempre había sabido ver más allá de eso. Ella se marchó, confesé, finalmente pronunciando las palabras en voz alta. He dejado de perseguir a alguien que no desea ser atrapado. Finalmente, expresó en voz baja. ¿Cuál es el enfoque que vamos a seguir? Esa era la parte que aún no había resuelto. Durante mucho tiempo, me había dedicado a ser el pilar que sostenía todo, aquel que luchaba por mantener viva la relación, sin pensar en las implicaciones de alejarme. No iba a quedarme de brazos cruzados y permitirle a ella ser la que decidiera cómo terminaba esto. Expresé mi deseo de salir, más para mí que para él. Necesito dejar de perder el tiempo con alguien que no me valora. Exhalo air, lentamente. Detente ahora mismo. Prepara tus pertenencias. Ven a quedarte en mi casa por un tiempo. Busca un lugar amplio. No había considerado la posibilidad de partir antes. Siempre pensé que ella sería la que se marcharía, haciendo una salida dramática cuando finalmente encontrara lo que buscaba, o a quien buscaba. Tal vez eso era precisamente lo que ella estaba esperando. Permanecí inmóvil, aguardando, mientras ella se alejaba lentamente cada vez más. Quizás era el momento de hacer un cambio en eso. Esa noche, en su ausencia, tomé una maleta. Resultaba extraño empacar mis pertenencias como si fuera un visitante en mi propia casa. Con cada camisa doblada, con cada par de zapatos guardados, la carga en mi pecho comenzó a disminuir. No huía. Después de mucho tiempo, me estaba eligiendo a mí mismo. Al regresar a casa horas más tarde, apenas se percató de que el armario estaba medio vacío. No cuestionó la ausencia de mis llaves en el gancho ni la falta de mis zapatos junto a la puerta. Acababa de meterse en la cama, exhaló como si hubiera tenido una noche larga y agotadora, y apagó la luz sin decir nada. A ella no le importaba que yo comenzara a desvanecerme. Pero pronto lo haría. Por primera vez, no estaba esperando a que ella determinara si yo valía la pena. Tomé esa decisión por mi cuenta. Salí antes de que saliera el sol. No era por temor al enfrentamiento, sino que había perdido la energía para preocuparme. Ya no quedaba motivo por el cual luchar. La versión de mi esposa que había amado, la mujer que en otro tiempo había admirado,
Ya no existía. No me iba de su lado. Ya me había abandonado en todos los aspectos importantes. Mientras me dirigía al coche, el hogar se sumía en un silencio absoluto, cargando mis maletas. Antes de cerrar la puerta, eché un último vistazo alrededor, dejando atrás años de trabajo arduo, sacrificio y esperanza. No Garber-Renser. Ni siquiera me encontraba enojado. Acababa de terminar. En su apartamento, Owen me recibió con una mirada de complicidad. Pareces alguien recién salido de un largo sueño profundo. Exhalé un suspiro que no sabía que estaba reteniendo. Así es precisamente lo que se experimenta. Colocó una mano en mi hombro y me permitió entrar. No era un lugar lujoso, solo un apartamento de 2 habitaciones con un sofá que había vivido tiempos mejores. Después de mucho tiempo, experimenté una sensación de alivio que no sentía desde hace años. Me senté y me pasé la mano por la cara mientras asimilaba la magnitud de la situación. ¿Y ahora qué pasos seguimos? Owen me ofreció una cerveza. Después de beber un sorbo, permití que el frío quemara mi garganta antes de responder. Ahora, le doy la oportunidad de resolverlo por sí misma. Y así lo hizo. Mucho más rápido de lo que había previsto. Al mediodía llegó el primer mensaje. ¿Dónde te encuentras en este momento? No contesté. ¿Ya agarraste tus cosas? Sin embargo, decidí hacer caso omiso de eso. Al caer la tarde, los mensajes se convirtieron en llamadas. Observé cómo mi teléfono se iluminaba en la mesa de café, su nombre destellando la pantalla como una alarma que no me interesaba atender. Owen alzó una ceja, divertido. No se dio ni cuenta de que te fuiste, pero ahora actúa como si hubieras desaparecido del mapa. Una sonrisa se dibujó en mi rostro mientras me recostaba hacia atrás. Parece que ella creía que siempre estaría presente. Dejé las llamadas sin contestar. Al caer la noche, envió el primer mensaje auténtico que tenía un verdadero significado. ¿Te encuentras bien? Esa fue la que casi me hizo reír. ¿Estuve bien? En este momento, después de años siendo considerado como algo secundario, al darme cuenta de que ella se había desconectado mucho antes que yo. Me encontraba por encima de lo aceptable. Dejé mi teléfono a un lado y me fui a dormir, pero la verdadera sorpresa llegó a la mañana siguiente. Mientras me encontraba en la cocina preparando café, Owen entró sosteniendo mi teléfono. Amigo, deberías echarle un vistazo a esto. Tomé el teléfono y me encontré con el mensaje que finalmente me hizo detenerme. Creo que sería conveniente entablar una conversación. Por primera vez, no mostraba indiferencia. No me estaba dando la espalda. No me estaba ignorando como si fuera una molestia. Se dio cuenta de que ya no estaba presente, y tuve la sensación de que eso no formaba parte de sus planes. Dejé pasar varias horas sin leer su mensaje. Mi intención no era ser despiadado. No experimenté la prisa que seguramente ella esperaba. Durante mucho tiempo, fui quien perseguía, quien intentaba reparar grietas que no me correspondían. En ese momento, me limitaba a dejar que las cosas sucedieran como debían. ¿Y qué pasó con la carga que solía llevar? Ya no me correspondía retenerlo. Sin embargo, no era ingenuo. No fue un descubrimiento trascendental para ella. No fue arrepentimiento. Si realmente le importara nuestro matrimonio, no habría necesitado mi ausencia para finalmente fijarse en mí. Rechazo. Fue algo increíble. Busca algo más profundo. Si realmente la conociera como creía, no estaba buscando contacto porque me extrañaba, sino porque estaba perdiendo el control. Continué con mi día como si nada hubiera sido diferente. Desayuné con Owen, fuimos al gimnasio, almorzamos y dimos un paseo por la ciudad para despejar la mente. Mientras tanto, mi teléfono no dejaba de vibrar. Uno tras otro, los textos se suceden. Llamada tras llamada. Al regresar al apartamento, Owen estaba apoyado en la encimera, sonriendo mientras revisaba su teléfono. ¿Estás listo para afrontar la situación? Me senté y finalmente desbloqueé mi teléfono. Los mensajes sin leer se acumulaban. Es necesario que tengamos una conversación. ¿Por qué no respondes? No logro comprender tus acciones. Por lo menos dime tu ubicación actual. Respiré profundamente antes de escribir las primeras palabras que le enviaba en 2 días. ¿Cuál es tu deseo? No tardó mucho en contestar. Me gustaría entablar una conversación. Acerca de nosotros. Eso fue algo inédito. Hacía mucho tiempo que no se hablaba de nosotros. Intenté aferrarme a nosotros mientras ella se alejaba. ¿Ahora quiere hablar ella? No me convenció. Contemplé el mensaje, pensando en cuál sería mi siguiente paso. Sin darle muchas vueltas, decidí llamarla. Contestó la llamada enseguida que sonó. ¿En qué lugar te encuentras? Sin saludos. Nada de delicadeza. Solo urgencia. Me recosté en la silla,
manteniendo mi tono de voz constante. ¿Por qué es relevante? Un instante silencio. Debido a tu reciente partida. Una risa escapó de mis labios mientras negaba con la cabeza. No, eso no hice. He estado ausente durante un largo periodo. Acabas de darte cuenta. ¡Qué tranquilidad! Era fácil imaginarla sentada, aferrada a su teléfono, buscando las palabras adecuadas. Eso no es justo. Entendido. Repetí, arcuando una ceja. ¿Consideras justo que te brinde mi tiempo, mi cariño, mi lealtad, mientras tú me tratas como un recurso de último momento? ¿Consideras justo que permanezca inmóvil mientras tú determinas si merezco tu atención? Emitió un fuerte suspiro. Estás tergiversando la situación. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotros, aguardando. Fue entonces cuando mencionó la verdadera causa de su repentino interés. No comprendo la razón por la cual estás llevando a cabo esto en este momento. En este momento. No fue por eso que me fui. Lo que salió mal. ¿Por qué en este momento exacto? Debido a que creía que yo estaría siempre presente. Debido a que nunca creyó que me alejaría. Al creer que yo aceptaría ser despreciado siempre y cuando me permitiera estar lo suficientemente cerca para ilusionarme con algo más. Pasé la mano por mi cabello mientras exhalaba lentamente. No lo entiendes, ¿verdad? ¿Cómo? Expresé que no estaba realizando ninguna actividad. Acabo de dejar de esperar a que me ames. Tranquilidad absoluta. Casi podía percibir el cambio en su respiración, como su mente se apresuraba en buscar una respuesta. No quedaba nada por decir. Tras un extenso silencio, murmuró, así que eso es todo. Reflexioné sobre todos los obsequios que le había entregado, todo lo que había sacrificado y lo sencillo que le resultó ignorarme hasta este momento. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era tristeza lo que había en su voz. Ni siquiera era arrepentimiento. La situación era de pánico. El miedo de haber perdido su red de seguridad. El miedo la invadió al darse cuenta de que había ido demasiado lejos. Experimentaba pánico al no tener el control por primera vez sobre cómo se desarrollaría la situación. Fue en ese instante cuando me di cuenta. Nunca imaginó que me marcharía. Sin embargo, ella definitivamente no estaba preparada para lo que sucedió a continuación. Finalicé la llamada sin decir nada más. Ya no quedaba nada por explicar, ninguna razón para seguir arrastrándome a través del mismo ciclo interminable una y otra vez. Si ella deseaba comprender, tendría que lograrlo sin que yo se lo explicara detalladamente. Desde el sofá, Owen observaba atentamente mientras dejaba caer mi teléfono en la mesa. Finalmente lo está experimentando. Exhalé profundamente mientras pasaba la mano por mi cabello. No tener arrepentimientos. Sin pérdida. Solo entra en pánico. Asintió con la certeza de que esa sería la respuesta. Nunca imaginó que realmente te marcharías. Y esa era la realidad. Nunca había pensado en la posibilidad de que yo fuera quien se alejara. En su mente, ella era la que tenía el poder, la que determinaba cuánto me permitía tener, cuánto valía yo. Durante mucho tiempo, ella mantuvo el control en nuestra relación, consciente de que yo siempre lucharía por mantener las cosas unidas. ¿Qué sucede cuando la persona a la que has estado ignorando de repente deja de seguir tus reglas? Al día siguiente, la llamada volvió a sonar. Decidí no prestarles atención. Mientras mi teléfono no paraba de iluminarse como una sirena de emergencia, salí a correr, me duché y preparé el desayuno. No estaba acostumbrada a ser desatendida. Ella estaba acostumbrada a que contestara en la primera llamada, anhelando cualquier migaja de atención que estuviera dispuesta a darme. Ahora le tocaba a ella esperar. Para el mediodía, cambió de estrategia. Los mensajes se volvieron más suaves. Creo que es necesario tener una conversación cara a cara. Las cosas no han seguido el rumbo que esperaba. Necesito encontrarte en persona. En ese momento, ella optaba por una estrategia a largo plazo, pasando de la indiferencia fría a una preocupación cuidadosamente calculada. Sin embargo, yo no estaba cediendo. Todavía no. Apoyado en la encimera, Owen echó un vistazo a mi teléfono cuando apareció otro mensaje. ¿Tienes pensado contestar? Una sonrisa se dibujó en mi rostro mientras negaba con la cabeza. Permítele reflexionar sobre ello. Porque eso fue lo que ella me hizo a mí. Durante mucho tiempo, me mantuvo en la incertidumbre, ofreciéndome la posibilidad del amor sin llegar a entregármelo por completo. Ahora le tocaba a ella experimentar el significado de ese silencio. Al llegar la noche, cedió. Un último mensaje se recibió, el cual se distinguía de los demás. Me encuentro en mi hogar. Regresa pronto. Necesito conversar contigo. Contemplaba la pantalla, evaluando las alternativas. En el pasado,
Solía dejarlo todo e ir corriendo hacia ella en cuanto me decía que me necesitaba. ¿Y ahora qué? Ahora tenía más conocimiento. Sin embargo, era necesario para mí observar qué era esto. Tomé mis llaves y salí, percibiendo el cambio en mi propio pecho. No entraba en esa casa como el hombre al que había mantenido en un segundo plano durante años. Caminaba con la seguridad de alguien que finalmente había descubierto su propio valor. Al llegar, la casa tenía una atmósfera distinta. La tranquilidad reinaba en un ambiente de absoluto silencio. Ella se encontraba en el sofá, con su teléfono sobre la mesa a su lado, como si hubiera estado esperándome todo el tiempo. En cuanto entré, sus ojos se iluminaron. «¿Realmente te fuiste?» Cerré la puerta al entrar. «¿Realmente no te diste cuenta?» Al exhalar, agarraba el borde del sofá como si necesitara algo a lo que aferrarse. «No entiendo la razón por la cual estás llevando a cabo esta acción». Una risa seca escapó de mis labios. «Me dijiste que no tenía derecho a tu cariño. Confío en ti». Abrió la boca ligeramente, como si estuviera a punto de discutir, pero no logró articular ninguna palabra. Estar en esta posición no era algo a lo que estuviera acostumbrada. Después de tanto tiempo manteniéndome a distancia, nunca imaginó que llegaría el día en que dejara de buscarla por completo. Pasó la lengua por sus labios mientras recorría mi rostro con la mirada. Me parecía que teníamos un poco más de tiempo. Y allí estaba, justo en ese momento. La realidad. Mantenía la ilusión de que yo siempre estaría allí, esperando, a pesar de que se alejara cada vez más. Tan segura se sentía en su dominio que nunca pensó en el instante en el que finalmente descubriría la verdad. La observaba, aguardando algo auténtico, algo que trascendiera más allá del miedo a perder su red de seguridad. Lo único que presencié fue una mujer que evitaba estar sola. Respiré profundamente, sintiendo cómo desaparecía la última carga de mi pecho. Contabas con todo el tiempo del mundo. Simplemente nunca lo empleaste. Su rostro mostró dudas y, por primera vez, percibí algo que parecía ser arrepentimiento. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Ya no era de ella para perderme. Permanecí en el umbral durante un largo instante, observándola, permitiendo que la carga de todo se asentara entre nosotros. Se veía más menuda de alguna manera, como si hubiera tomado conciencia de que ya no era ella quien tenía el control. Con las manos entrelazadas en su regazo, mostraba una expresión de duda que no se le veía desde hacía años. Resultaba casi irreal observar a la misma mujer que en otro tiempo me había ignorado con un gesto despreocupado, ahora sentada allí, buscando qué decir. Movió su posición en el sofá, respirando profundamente. No creí que realmente te fueras. Dejé escapar una risa breve y sin humor. Entiendo. Esa fue la dificultad, ¿verdad? Nunca creyó que pudiera ser algo distinto a lo que siempre fui. Fiel, con paciencia, en espera. Durante años, se dedicó a desafiar los límites, probando hasta dónde podía llegar antes de que finalmente cediera. Debería haberme alejado hace mucho tiempo. Esa es la realidad. Tal vez en ese momento, habría tomado conciencia de lo que estaba dejando ir antes de que fuera demasiado tarde. Mi amor me cegaba demasiado. Estaba convencido de que si aguantaba un poco más, ella regresaría a mí. Mordiéndose el labio, miraba hacia abajo a sus manos. No fue mi intención que sonara así. Arqueé una ceja. ¿No quisiste insinuar que no tenía derecho a tu cariño? Mostró indecisión. Necesitaba más espacio. La sensación era agobiante. Sacudí la cabeza mientras exhalaba lentamente. Rechazo. Lo que realmente hacía falta era tener dominio. De repente, levantó la mirada hacia la mía, sorprendida. ¡Qué travesura! Me acerqué un paso más, interrumpiéndola. Eso fue precisamente lo que ocurrió. Deseabas ser tú quien determinara cuándo valía la pena tu tiempo. Buscabas tener todo el control en esta relación, consciente de que, a pesar de tus distancias, yo permanecería aquí, aguardando el momento en que decidieras corresponderme con amor. Hizo un esfuerzo por tragar, pero no lo negó. Pasé la mano por mi cabello, sintiéndome repentinamente agotado. Ya no quiero seguir viviendo de esa manera. Se le tensaron los músculos de la mandíbula. Entonces, ¿es todo? ¿Acabas de ir? ¿De esa manera? Esa fue la parte que no logró aceptar. En su cabeza, era ella quien tenía el poder de tomar las decisiones. Ella fue la encargada de decidir cómo se desarrollaba esto. Sin embargo, en esa ocasión, ella no tenía el dominio de la situación. Y le causó miedo. Con los brazos cruzados, la observaba detenidamente. ¿Qué es lo que esperas de mí, Camila? El sonido de su nombre la hizo dar un respingo. Quizás porque no lo había expresado de la manera habitual.
No había calidez, súplica ni anhelo. Un hombre que finalmente había despertado. Me miró fijamente durante un largo instante antes de susurrar. No tengo idea. Y eso fue la verdadera realidad, ¿cierto? No deseaba que me marchara, pero tampoco quería amarme. Buscaba la tranquilidad de saber que yo seguía presente, esperando en segundo plano, aferrándome a algo que ella había dejado de apreciar hace mucho tiempo. Exhalé con cansancio mientras me masajeaba la mandíbula. Sí, así es. Sus ojos se abrieron un poco más y, por un instante, creí que iba a llorar. Sin embargo, ella no lo hizo. Mientras me dirigía hacia la puerta, ella permanecía sentada, mirando fijamente. ¿Y dónde te diriges? Con una voz más tenue de lo que jamás había escuchado, preguntó. Miré hacia atrás por encima de mi hombro. Un lugar donde no tenga que rogar para ser deseado. Con eso, me alejé. Después de mucho tiempo, no miraba hacia atrás. No dejé de caminar hasta llegar a mi automóvil. En cuanto cerré la puerta, agarré el volante y solté el aire lentamente. La carga que sentía en el pecho, la presión acumulada durante años, había desaparecido. No fue por haber recibido un cierre de su parte, sino porque yo misma me lo di. Durante mucho tiempo, permití que mi felicidad estuviera condicionada por alguien que nunca la apreció realmente. Durante mucho tiempo, conservé en mi corazón un recuerdo que solo vivía en mis pensamientos, anhelando que ella volviera a ser la mujer de la que me enamoré. El amor no debería ser como un juego de espera. No debería ser percibido como un deterioro lento y doloroso. En ese momento, experimenté la libertad por primera vez. Mientras regresaba al apartamento de Owen, las luces de la ciudad se difuminaban a mi alrededor, y por primera vez en mucho tiempo, no me sentía abrumado por mis pensamientos. No me estaba obsesionando con lo que podría haber hecho de manera distinta, ni pensando si de repente se daría cuenta de que había cometido un error. Ya no era mi responsabilidad. Al entrar por la puerta, Owen ya estaba esperando con 2 cervezas en la mano. Me observó por un instante antes de sonreír con suficiencia. ¿Cuál es la sensación que experimentas? Me dejé caer en el sofá y agarré la bebida. Es como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y finalmente solté el aire. Asintió con aprobación. Te lo dije que sería así. Una risa escapó de mis labios mientras negaba con la cabeza. Lo hiciste. No quería aceptarlo. Y esa era la realidad. Durante mucho tiempo, me había convencido a mí mismo de que quedarme implicaba luchar por algo significativo. Creía que si seguía resistiendo, las cosas iban a mejorar. El amor no debe ser merecido. Cuando una persona te ama de verdad, no necesitas rogar por ello. Esa noche, descansé de manera más placentera de lo que lo había hecho en años. Sin dar vueltas en la cama, sin esperar un mensaje que nunca llegaría. No se preguntaba si estaba con otra persona. Simplemente la paz. A la mañana siguiente, me desperté temprano, me serví un café y salí a contemplar el amanecer. Después de mucho tiempo, no estaba teniendo pensamientos sobre ella. No consideraba sus acciones, con quién estaba, ni si se arrepentía de algo. Estaba reflexionando sobre mí mismo. Referente a lo que deseaba. Ahora que he dejado atrás el pasado, me pregunto cómo será mi futuro. Saqué mi teléfono y comencé a revisar antiguos mensajes y recuerdos, eliminándolos uno a uno. Sin estar enojado. Sin sentir rencor. Ya que ya no los necesitaba. No fui el hombre que había pasado años suplicando amor. No fui el individuo que se mantenía en segundo plano, aguardando migajas de atención. Era una persona diferente. Alguien con más fortaleza. Después de mucho tiempo, sentía entusiasmo por descubrir qué depararía el futuro. Ya no me sentía perdido. Al fin me encontraba en libertad.